Hoy es insostenible una política como el apartheid. O sea, las políticas segregacionistas hoy son a todas luces insostenibles. No tendríamos por qué jerarquizar, no tendríamos por qué establecer diferenciación o separar por motivos raciales en ninguna parte del mundo. Es una justificación que es muy válida para mantener el poder, particularmente en este caso, pues para que Israel siga justificando una ocupación en Palestina a través de estas prácticas segregacionistas. Los motivos de Israel pues son motivos religiosos, motivos de la tierra prometida, lo que es muy interesante porque justamente el apartheid tuvo un gran respaldo en Sudáfrica, porque cuando llegaron los colonos europeos, primero los holandeses, después llegaron protestantes franceses, después llegaron los británicos, todos de alguna u otra manera justificaban mucho en la parte religiosa, en las creencias religiosas, en el poder divino de esta superioridad racial frente al otro. Se llegó a legitimar, a decir tantas veces que por mandato divino, en este caso la población negra era inferior a la población blanca. Y lo que ahora se hace con Palestina es más o menos parecido. Se cree que los palestinos, por no ser judíos, aunque se generaliza también de forma muy tonta, porque pues hay palestinos árabes, hay palestinos judíos, hay palestinos cristianos, hay israelíes judíos, israelíes árabes, pero se justifica de alguna manera con bases religiosas esta segregación en Israel. Estos gobiernos altamente violentos y represores, este caso lo podemos ver con Israel en los territorios palestinos, pues son gobiernos altamente militarizados que tienen un apoyo exterior, pero que además no se detienen para hacer el uso de la fuerza. Y por si fuera poco, legitiman el uso de la fuerza frente a esta población, es decir, se empiezan a institucionalizar, se empieza a hacer norma, a hacer legal todas estas políticas de segregación racial, con el objetivo de inmovilizar, con el objetivo de dividir, de separar. Todas estas prácticas, apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, que la población negra no tenía derecho a votos. Cuando había elecciones en el país, pues quien votaba en realidad era la población blanca, de ahí que el Partido de los Blancos pues se mantuviera durante muchos años en el poder. La población negra tampoco podía moverse libremente por el territorio. No podía compartir espacios públicos, desde transporte hasta escuelas, hasta hospitales, las oficinas de gobierno. Siempre tenían que portar una especie de documento de identidad en donde especificaran pues, su origen étnico, su origen racial. De hecho, cuando hubo una de las primeras grandes revueltas al interior de Sudáfrica para terminar con este régimen o para exigir derechos mínimos de la población negra. En los 60 hubo una muy importante, pues el gobierno sudafricano no se restringió respecto al uso de la violencia, hubo muchísimos muertos de la población negra, encarcelados, desaparecidos políticos. En esas protestas fue cuando metieron a la cárcel a Nelson Mandela. En realidad, segregación racial ha habido en todas partes del mundo y en distintos momentos de la historia. Yo creo que lo que puso el foco o que se visibilizara más en el caso de Sudáfrica es que como término, apartheid nace en Sudáfrica, viene de la lengua de los afrikaans, en realidad pues son descendientes de los colonos europeos, básicamente holandeses, y así es como se le da origen al término, pues o sea, en un lenguaje formal sí se puede arraigar al continente africano, particularmente a Sudáfrica.